Amén. Ahora sí, prepare el corazón, ponga el móvil modo avión. Amén. Que vamos a escuchar la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra del Señor? ¿Sí? Amén. Así que voy a invitar a mi hermano Abiasel que pase para que nos comparte la palabra del Señor. Le damos un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Amén. Y para lo que Él tiene preparado esta noche. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios por un día más. ¿Cuánto le han dado gracias a Dios por haber vivido un día más? Amén. Qué privilegio que Dios nos da, que nos sume cada día a nuestra vida. Amén. También quisiera hablar que hemos venido con mucho nuevo ánimo. Hemos pasado un tiempo súper que precioso en el retiro de matrimonio. Y no solamente vamos a hablar de que comimos muy bien, que la pasamos muy bien, que también lo pasamos bien, pero que fue un momento donde pudimos estar juntos, Pudimos sentarnos a comer, pudimos pasar tiempos en la mañana, que a veces entre el trabajo, entre nuestras preocupaciones, no pasamos tiempo. Y es muy hermoso, como dice su palabra en el libro de los Hechos, dice que los hermanos pasaban tiempo juntos y en armonía. Amén. Pero el tiempo de matrimonio, los que se lo perdieron, no saben lo que se perdieron. Fue una bendición pero tan grande, que no se las puedo contar. Fuimos muy bendecidos. Fuimos disfrutando desde que nos montamos nuestro coche aquí hasta que volvimos. Si al otro día estábamos en casa y mi esposa decía, qué diferencia cuando nosotros estamos juntos a como estamos ahora, Hermano, valore cada momento que pasa con tus hermanos, valora cada momento que pasa. Gracias. Valora cada momento que pasa juntos a lo que hoy podemos ver. A lo mejor mañana es nuestro último día hoy y lo vamos a echar de menos. Pasa con nuestra familia. A veces pasamos tiempo con nuestras familias y nos alejamos y cuando ya no están decimos, Señor, cuánto tenía que haber aprovechado. Y en esos tiempos estaba hablando con Elisa y Elisa me decía, ¿sabe? Si hay algo de que me arrepiento con mis hijos es no haber pasado más tiempo con ellos. Y tienes razón, porque nosotros los hombres, como protectores que somos de nuestra casa, tratamos de trabajar para que a nuestros hijos no les falte nada ni a nuestras esposas. Pero vale más, mis hermanos, el tiempo que pasamos con ellos que todo lo que los damos. Mira, nuestros hijos no se acordarán de las cosas que les compramos o de las que no les compramos, pero los momentos que pasamos, porque yo me acuerdo de mis padres cuando era pequeño y esos momentos se quedaron marcados en nuestras vidas para siempre. Entonces, el momento que pasamos en el tiempo de matrimonio fue una bendición pero tan grande que no se las puedo contar del todo. Amén. Amén. Vamos a hablar en su palabra acerca de la santidad. Y antes de esto, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, por tu amor y por tu misericordia, Señor. No soy digno, Señor, de estar parado delante de tu pueblo. Por eso que te ruego que perdones mis pecados, Señor, y me limpies de toda mi iniquidad, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de estar en tu casa. Gracias, Señor, por estar en este momento con mis hermanos, Señor. Que tu gracia y tu misericordia, Señor, me cubra y seas tú hablando a través de mí, Señor. Gracias por tu amor, Señor, y porque un día entregaste tu vida por amor a mí en esa cruz, Señor. Gracias por todo el bien que recibo, Señor, aún no mereciéndolo, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, vamos a hablar acerca de la santidad. Y hemos estado, desde que comenzó el año, hablando acerca de restaurando nuestro altar. Y estábamos hablando acerca de restaurando nuestro altar del tabernáculo de David, que nuestro pastor nos los compartía. Amén. Y quiero darle una pincelada porque este tabernáculo también nos habla acerca de la santidad. Yo veo, amén, que restaurando nuestro altar y hablando del tabernáculo de David, me muestra varias cosas. Primero, que en el tabernáculo había adoración. Y me enseña que ese tabernáculo mostraba una adoración. En segundo lugar, yo veo que había una comunión directa. Fíjese que ya no era como el tabernáculo de Moisés, que tenía un velo, que solamente tenía el privilegio de entrar a la presencia de Dios el sacerdote. Sino que ya en este tabernáculo vemos una comunión directa con nuestro Dios, que representaba aquel arca. En tercer lugar, veo que en ese tabernáculo había santidad, porque dice que donde está la presencia de Dios
habita la santidad en él. Y en cuarto lugar, mis hermanos, este tabernáculo me muestra a la iglesia. ¿Por qué me muestra a la iglesia? Porque dice que este tabernáculo, que era como una tienda, dice que moraba la presencia de Dios dentro de él, que representaba el arca, la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que mora en medio de la iglesia? Pues es la presencia de Dios. ¿Qué nos hace diferente y nos hace una iglesia? ¿Estar juntos? No. La presencia de Dios nos muestra que somos una iglesia y que hay unidad. Entonces, el tabernáculo de David me muestra estas cuatro cosas. Entonces, dice su palabra que en los últimos tiempos Dios levantaría ese tabernáculo. Entonces, ¿qué levantaría Dios en esos últimos tiempos? ¿Y por qué Dios levantaría eso? Bueno, en primer lugar, veámoslos de atrás para adelante. En primer lugar, yo creo que Dios levantaría a la iglesia. Recuérdense que Dios vino a pagar por su iglesia y punto y final. Dios vino por su iglesia. Dice, a los suyos fue y a los suyos los justificó. O sea que Dios no vino a pagar por todo el mundo, mis hermanos. Dice, mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen. O sea que hay una diferencia. Dios está diciendo, yo pagué, sí, pero pagué por los míos. Entonces, en los últimos tiempos, lo que me muestra es que Dios va a levantar a su iglesia. Cuando dice, yo levantaré el tabernáculo de David, está diciendo, yo levantaré a mi iglesia porque fue por la que yo pagué. Entonces, en segundo lugar, Dios levantaría de la iglesia, ¿qué? Bueno, levantaría la santidad que nos muestra ese tabernáculo de David. Pero ¿y por qué la santidad, mis hermanos? ¿Por qué Dios va a levantar la santidad en la iglesia? Dice que en los últimos tiempos, le decía Pablo a Timoteo, habrá muchos amadores de sí mismos. Dice, y muchos amarán más la riqueza y las obras que a Dios. Entonces, la palabra también nos muestra, dice que en los últimos tiempos sería muy difícil y los días serían acortados. ¿Por qué, mis hermanos? De lo difícil que sí. Dice, y si fuere posible, hasta la iglesia engañaría, hasta sus hijos. Entonces, pasaremos por las pruebas, mis hermanos. Pasaremos por momentos tan difíciles donde dice que el padre entregará al hijo y los hijos entregarán a sus padres. O sea que pasaremos por momentos muy difíciles y la santidad menguará. Por eso que Dios dice, en los últimos tiempos, Dios levantaría la santidad de su iglesia. Y entonces, también que levantaría, mis hermanos, cuando levante la santidad, levantará la comunión con Dios. Pero ¿por qué Dios tiene que levantar a la iglesia y la santidad primero que la comunión? Porque no te presentarás delante de Dios sin santidad. Créame, mis hermanos, delante de Dios no vas a venir sin santidad. Dios levantará en tercer lugar la santidad. Y como consecuencia de Dios haber levantado la iglesia, haber levantado la santidad y haber levantado esa relación que Dios quiere tener, que es lo que nos muestra el tabernáculo de David. El tabernáculo de David nos muestra la comunión directa de Dios con el hombre. Entonces, ¿qué habrá, mis hermanos? Cuando tú conoces a Dios, ¿qué hay? Pues hay adoración. Por eso que el tabernáculo de David había adoración, porque había relación de Dios con sus criaturas. Había relación de Dios con lo que Él pagó, con su iglesia. Entonces, la santidad me habla de esa relación con Dios. Hermano, entonces, yo quiero hablarte de esta santidad, de la que tú y yo como iglesia debemos de tener. Porque no nos presentaremos delante de Él sin santidad. Hermano, en primer lugar, para hablar de la santidad hay que hablar de Dios. Mira, en cada enseñanza, yo lo que primero tengo que recibir es a Dios. Si tú me vas a hablar a mí del amor de Dios, tú primero tienes que hablarme de Dios. Yo no puedo venir a decirte a ti de santidad si en Dios no hay santidad. ¿De qué me vas a enseñar? Tú primero tienes que mostrarme a Dios y luego enséñame a través de Él. Porque en el retiro de matrimonios nos dieron la oportunidad de hacer preguntas y había en cada pregunta que yo decía, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Cuán rebeldes somos? Y no miraba esto para criticar, sino decía, Señor, esa es mi condición también. Yo no soy mejor que nadie. Yo también me represento ahí, Señor. Pero si tenemos comunión con Dios, todo eso puede cambiar. Entonces, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
No veremos a nuestro Dios sin santidad, mis hermanos. No creas que ver a Dios y estar con Dios es estar como nuestras amistades. No, mis hermanos, ver a Dios es algo diferente y lo vamos a ver luego más adelante. Entonces, para yo mostrarte la santidad, primero yo tengo que mostrarte a Jesús. Yo tengo que mostrarte a Dios. Imagínate que vamos a ver, tú vas al cine. Digamos que no has escogido ninguna película y vas al cine a ver una película con tu esposa o con tus hijos. Cuando vas a escoger una película, ¿qué buscas en ella? Yo busco quién actúa en esa película. Porque si yo veo buenos actores que yo conozco, yo digo, me puedo fiar de ella. Porque si son buenos actores reconocidos, por ejemplo, yo digo, pues me inclino por esta que son buenos actores y sé que va a tener... Pues para hablar de la santidad tienes que mostrar el autor de esa santidad. ¿Quién es el que porta esa santidad, mis hermanos? ¿Quién es el que nos muestra la santidad? Pues es Dios el que nos muestra la santidad. Es delante de Él que tienes que venir y decir, Señor, como tú no hay nadie, Señor. Si te voy a hablar de misericordia, tengo que venir y decirte, no hay otro misericordioso como Dios, porque siendo aún pecadores dice que Cristo murió por nosotros. Y si te muestro del amor de Dios, tengo que mostrarte del amor de Dios. Si te quiero enseñar del amor de Dios, tengo que mostrarte a Dios. Y si te quiero hablar de lo que es una relación con tu pareja, tengo que mostrarte de Dios también, porque el amor que Dios le muestra a su iglesia, yo tengo que decirte, pues ama a tu esposa como Dios ama a su iglesia. Por donde quiera que vayas a enseñarte de algo, tengo que mostrarte a Dios primero. Pues el que porta esa santidad y el primero tenemos que mirar es a Dios. Hablar de santidad, pues hay que hablar de Él. Y esto me muestra la relación y la experiencia que vivió Isaías. Dice que Isaías en el capítulo 6 dice, en el año que murió el rey Osías, dice, vi yo al Señor sentado ¿en qué? Dice, en un trono alto y sublime. Y dice que sus faldas llenaban el templo. Dice que por encima de él habían serafines. Y dice, y ellos tenían 6 alas. Y dice, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y uno al otro dice que decía, santo. Y el otro decía, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Dice, la tierra está llena de su gloria. Dice, y se estremecieron los quiciales de la puerta acerca de la voz del que clamaba. Y entonces Isaías, cuando pudo ver la santidad de Dios, dijo, miserable de mí. Dice, no escaparé de esta, miserable de mí. ¿Por qué? Dice, porque mis ojos han visto al Rey. He podido ver y contemplar la santidad que mora en Él. Y dice, y soy hombre inmundo. Mis hermanos, cuando vemos la santidad de Dios, no escapamos. Mírame, delante de la santidad de Dios no nos podemos escapar. Isaías dijo, miserable de mí, ¿quién me librará? Dice, porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Y dice, y mis ojos han visto al Rey. Cuando Isaías pudo contemplar la santidad de Dios y pudo ver a Dios en su esplendor sentado en un trono, dijo, Señor, tú eres santo. Señor, ¿quién como tú? Mis hermanos, mírame, nosotros somos llamados a la santidad, pero el único que es santo es Dios. Nosotros seguimos lo que Dios nos muestra. Nosotros seguimos el camino que Dios nos deja, pero somos llamados a esa santidad porque Él la aporta. Él es el único que tú puedes venir y decir, Señor, como tú no hay ni en el cielo, ni en la tierra, ni en los abismos de la tierra. Él es el único, mis hermanos, en el cual habita la santidad. Y Isaías, cuando vio esa santidad de Dios, pues tuvo que postrarse, dice, y se estremeció. Dice, cuando escuchó la voz del que clamaba. Cuando él pudo contemplar, fíjate si había temor en los cielos. Fíjate, mis hermanos, y lo estuve compartiendo un tiempo atrás, si había temor en los cielos, mis hermanos, que los ángeles cubrían su rostro para estar cerca de la presencia de Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar en esto, mis hermanos? ¿Te has puesto a pensar en esto? Que los serafines tapan su rostro para acercarse a Dios, a contemplarlo a Él. Mis hermanos, no tenemos nosotros temor cuando nos presentamos a este lugar y venimos delante de Él. Oh, mis hermanos, con cuánta reverencia hay que venir delante de Dios. Es verdad
que tenemos entrada a Dios como está ese tabernáculo de David. Pero tenga temor, mis hermanos, no nos vamos a presentar delante de cualquier persona, nos vamos a presentar delante de Dios. Dice que los ángeles cubrían su rostro porque no podían ver todo el esplendor de su gloria, mis hermanos. Es hermoso la santidad de nuestro Dios, que se tapaban y decían santo. Y no veían su rostro y decían santo, Señor. No hay como tú ni en el cielo ni en la tierra. Dice, y la tierra está llena de tu gloria. Ellos contemplaron lo que tú y yo hoy no podemos ver, la hermosura de estar delante de la presencia de Dios. Pues nosotros, mis hermanos, Dios nos levantará esa santidad para presentarnos delante de Él. Oh Dios, para poder venir igual que Isaías, mis hermanos. Yo quisiera tener ese privilegio. Le digo, Señor, perfecciona mi vida, porque muchas veces me hallo peor que estos pecadores, Señor, para presentarme delante de ti, Señor, y poder ver lo que vio Isaías. Verte sentado en un trono alto y sublime, Señor. Y yo te pueda decir, Señor Santo, no soy digno de estar aquí, como dice Isaías. Ay de mí, es que no soy digno de estar aquí delante de ti, mis hermanos, pero tenemos que caminar en santidad, porque vamos a presentarnos delante de Él. Y como dice en los Hebreos, no nos presentaremos delante de Él en santidad. Y tú me puedes decir, es que yo peco y hago las cosas mal. Tú y yo también, mis hermanos. Y todos hacemos las cosas mal y somos desobedientes. Pero mis hermanos, fuimos llamados a esa santidad. Que tú y yo hoy hagamos las cosas mal, que tú y yo hoy seamos desobedientes, no significa que tenemos que pararnos, mis hermanos. Mis hermanos, Dios sabe tus pecados y por eso dice su palabra que Él pagó por nuestros pecados que pasaron, los que estamos cometiendo y los que cometeremos. Dios lo sabe, mis hermanos. Mírame, Dios está viendo nuestra vida terminada. Nosotros decimos, Señor, pero mira lo que pasó hoy, que no puedo pagar mis deudas, que no tengo dónde vivir. Recuerdo cuando venía y le escribía al pastor y decía, pastor, no puedo, no sé dónde meterme. Y Dios veía mi vida y Dios decía, yo le di fin a tus días. ¿Por qué te preocupas si le di fin ya? ¿Por qué te preocupas si yo controlo todo? Yo le di fin a tus días, mis hermanos. Mírame, somos desobedientes y somos rebeldes, pero estamos delante de un santo, de un Dios santo que terminó nuestra vida. Dios ya terminó nuestra vida. Ya Él terminó nuestra vida y nosotros lo único que tenemos que hacer es correr hacia Él. Entonces, lo que vio Isaías fue maravilloso, lo que muchos de nosotros quisiéramos ver a nuestro Dios en ese trono alto y sublime. Y dice, y Él pudo ver la santidad de Dios, mis hermanos. Entonces, el que porta esa santidad es Dios. Nosotros correremos a esa santidad porque Él es santo y Él merece que nosotros cada día corramos hacia Él. Dice, mis hermanos, yo creo que Dios ha pagado por mis pecados de una vez y para siempre. Pero dice que nosotros fuimos llamados en santificación del Espíritu. ¿Qué me dice? Porque a veces nosotros cometemos el error que al tener libertad, porque estamos bajo esa gracia tan grande, que es que Jesús pagó por nuestros pecados, decimos, Señor, ya tú pagaste por nuestros pecados, y creemos que tenemos libertad. Y es un error. Nosotros no tenemos libertad, mis hermanos. Pues decimos, bueno, si ya Jesús pagó por mí, y yo sé que Él me va a justificar, y en mis últimos días me presentaré delante de Él, y Él se mostrará a mi favor. Entonces, creemos que tenemos libertad para hacer las cosas mal. Si ya Dios pagó. No, mis hermanos. Dios pagó por nuestros pecados, pero fuimos llamados a esa santidad. Y Dios te dice, sí, yo pagué por ti, te justifiqué, pero te he hecho un camino para que corras en él. Y como único te presentarás delante de Dios es corriendo por ahí. Como único vendrás delante de Dios y ser justificado. Y cuando seas echado en balanza nuestra vida, mis hermanos, de la única manera, déjame decirte, que vas a ser justificado es que Jesús se ponga del lado tuyo dentro de la balanza. Mírame, si Dios nos pone en balanza, ¿sabes las pesas que habían antes? Que eran que ponían un peso aquí y ponían el otro a ver si pesaban lo mismo. Pues si Dios nos pone en balanza y Jesús no se pone a nuestro lado, mis hermanos, pues no seremos hallados justificados. Entonces, ¿cómo te vas a presentar delante de Dios? Pues
cada día, Señor, quiero correr en santidad para ser justificado. No porque vaya a ganar mi salvación, porque no la voy a ganar, Señor. Yo sé que no la voy a ganar, pero yo quiero corresponder a esa misericordia que tú mostraste en esa cruz, Señor, y porque tú me dices que fui llamado en santificación. Y caminaré cada día hacia esa santidad. Yo tengo que caminar ahí, esa es mi meta. ¿Por qué? Porque Dios es santo, mis hermanos. No hay, mírame, no hay nada más glorioso que la santidad de Dios. No hay nadie que tú puedas decir, igualar la santidad de Dios. Una vez le compartía que nuestro Dios es perfecto, y es perfecto porque ya no puede ser mejor, ni tampoco se puede degradar. Ya Él es todo, y entonces ese es nuestro ejemplo a seguir, la santidad de Dios. Amén. En Primera de Samuel capítulo 2 versículo 2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Dice: no hay santo como tú, y punto y final, mis hermanos. Nosotros correremos a esa santidad porque Él es santo. Amén. Y en primer lugar, mis hermanos, quiero ver qué debemos hacer, mis hermanos, para correr en esa santidad. Lo primero que tenemos que tener es un encuentro con Dios. Escúchame, no correrás a la santidad hacia Dios si no te encuentras con Dios. Y te voy a mostrar una historia de uno que supuestamente corría haciendo las cosas bien. Y creemos que correr hacia Dios es cumplir metas y es cumplir principios que nosotros tenemos que hacer. No, mis hermanos, lo primero que tenemos que tener es encontrarte con Dios. Porque dice que Saulo, dice que él amaba la ley y que supuestamente hacía las cosas bien delante de Dios y era muy celoso. Fíjate, Pablo, aunque no estaba haciendo las cosas bien, para él hacía las cosas bien porque él pensaba que cumplía la ley, hasta que Jesús se le apareció. Y dice que en Hechos capítulo 9, versículo 5 él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Desde ese día, Saulo nunca más fue el mismo. ¿Y por qué nunca más fue el mismo, mis hermanos? Porque se encontró con Jesús. ¿Quieres que te diga para que tu esposa, para que tu esposo, para que tus hijos cambien? Pues que se encuentren con Jesús. Pues tan solo un momento, mis hermanos. Pablo perseguía a los cristianos con tanta furia que pidió carta para Damasco diciendo: mándame y yo te los traeré. Si es que los voy a buscar donde quiera que se meta, decía Saulo. Y dice, y él iba con tanta furia a perseguir a los cristianos porque él era celoso de esa palabra. Dice, cuando se encontró con Jesús, dice: ¿y qué quieres que haga? Ya él no tomaba sus decisiones, sino que se puso delante de Dios y le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde debo correr? Entonces, lo primero que tenemos que tener para caminar en pos de la santidad, mis hermanos, es encontrarnos con Dios. Pero ¿y cómo me puedo encontrar con Dios? Mis hermanos, lo único que puedes hacer es clamar por Dios. Lo único que puedes hacer es clamar y decirle: Señor, yo necesito encontrarme contigo, porque si me encuentro contigo mi vida va a ser diferente. Mis hermanos, mira, a los hombres Dios los llama a subir a la montaña, a diferencia que las mujeres, que Dios viene hacia ellas. Mírame, como hombre clama: Señor, concédeme subir delante de ti. Fíjate, Dios llamó a Moisés y le dijo: ven, sube aquí, hablemos. Y a Elías y a muchos, y a Abraham le dijo: sube al monte y sacrifícame. Mis hermanos, a los hombres Dios le dice: venga, preséntate delante de mí, porque mis hermanos, un encuentro con Dios cambiará nuestra casa. Mírame, tú quieres restaurar el altar, pues empieza por ti. Pues si yo quiero restaurar el altar y yo quiero que mi familia sea diferente, yo no puedo decirle a mi esposa que empiece por ella, no puedo. Yo tengo que empezar por mí. Mírame, tú quieres que nuestra iglesia sea bendecida y como iglesia podamos restaurar nuestro altar, pues empieza por ti. Si empezamos cada uno por nosotros, mis hermanos, nuestra vida va a ser diferente. Vamos a vivir diferente. Yo no puedo venir, no tengo cara para venir a cambiar a la iglesia, no.
excusa de lo que él tenía en su casa. El arca, no, mis hermanos, que él trató a Dios como santo, porque el arca estuvo antes en otro lugar y no pasó nada. Pero cuando llegó a su vida dijo, espérate, mi vida es diferente. Ha venido a mi casa la presencia de Dios y como santo te trataré. Y Dios bendijo eso. Mis hermanos, nosotros como hombres, mírame, le hablo a los hombres, las mujeres pueden taparse sus oídos ahora. Mis hermanos, póngase sus pantalones, perdóname, no te lo digo yo, póngase los pantalones de hombre y preséntese delante de Dios y le diga, Señor, no vengo ni por mis hijos ni por mi esposa, vengo por mí. Yo necesito, Señor, encontrarme contigo como se encontró Saulo, porque sé que una vez que me presentes, que suba a esta montaña y me presente delante de ti, mi vida cambiará, Señor, y por consecuencia de mi vida, tú bendecirás mi casa. Y por consecuencia de bendecir mi casa, tú bendecirás mi iglesia y bendecirás mis generaciones, hasta 1000 generaciones. Pero por un hombre que se levante delante de Dios y diga, yo necesito de ti, mis hermanos. Mírame, nosotros los hombres tenemos que perder ese de que yo soy macho, remacho y ya está. No, mis hermanos. Nosotros tenemos que aprender como hombres a humillarnos delante de Dios. Mírame, nosotros no somos macho, remacho, nada. Mírame, mi esposa se ríe de mí porque cuando me enfermo, llamo hasta a mi mamá y le digo, mami, ya estoy viendo la luz ya. Y se ríe y dice, pero qué flojo que eres, el macho, remacho. Y ahora te ha caído una gripe y ya estás viendo la luz que quieres llamar a tu madre. ¿Pero qué te pasa? Nosotros tenemos que perder eso. Nosotros, los hombres, pero es que ese es nuestro carácter. De decir, nosotros somos los fuertes aquí y nosotros nos ponemos los pantalones, pero nosotros tenemos que perder ese orgullo delante de Dios, porque estamos delante de un Dios santo, el que nos creó, mis hermanos, el que nos dio forma y el que nos dio vida. Mírame, si tuviésemos un encuentro con ese Jesús, ya, mis hermanos, no necesitamos más nada. Tan solo un momento en su presencia cambiaría nuestra vida para siempre. ¿Cómo vamos a correr delante de Él? Pues teniendo un encuentro. Señor, yo necesito un encuentro contigo. Yo sé que tengo deuda, que necesito comprarme un piso, que tengo que pagar cosas, que mi familia tiene que ser bendecida, Señor, pero yo paro todo por un momento contigo, Señor, porque sé que un momento contigo durará toda una eternidad. Cuando Isaías contempló esa hermosura, mis hermanos, seguro que no pensó en ese momento en las pruebas que tenía en la tierra y en los momentos difíciles. Por un momento, cuando Pablo pudo ver a ese Jesús, dijo, ya todo tiene que ser diferente. No puede ser que tú vengas y te presentes delante. Mírame, no puede ser. Es que no puede ser que te presentes delante, es que estés en la presencia de Dios y seas igual. No puede ser, mis hermanos, no puede ser de ninguna manera. Porque aquellos que están en la presencia de Dios y están delante de Él, nunca más fueron igual. Nunca más fueron igual. Y Isaías, cuando contemplaba esta hermosura, y Pablo cuando se presentó y vio a ese Dios, dijo, ya está. Ahora sí he conocido a Dios y ahora sí puedo correr en esa santidad. ¿Y por qué Jesús le dice, dura cosa te es dar cosa contra el aguijón? ¿A qué se refería? Las personas que fueron criadas en el campo, ¿saben lo que es los bueyes, los animales, cuando aran la tierra? ¿Saben lo que hace el campesino para guiar estos bueyes? Dice que se busca una vara larga y le pone una punta de hierro en la punta del palo. ¿Sabe para qué? Ese es el pincho para pinchar los animales. Porque fíjate que cuando tú vas a arar, tienes que tirar línea recta. Tienes que tirarla ¿para qué? Para cuando llueva y le dé el sol, le dé parejo a todo el campo. Fíjate que tiene su cosa, ¿eh? Y entonces Jesús le está diciendo, esa vara con la que pinchan a los bueyes para que puedan tirar la vida, porque si se va yendo, el campesino lo cogía y lo pinchaba y decía, entra al carril, alíneate, porque tienes que entrar al carril. Entonces Dios le está diciendo, dura cosa es fajarte con ese aguijón. ¿A dónde vas? No puedes fajarte. Jesús le está diciendo, no puedes fajarte conmigo, entiéndelo.
Estás dando coces contra el aguijón, el buey se está fajando contra el pincho, pues es que no vas a ganar. ¿Hasta dónde quieres correr? Y Jesús le está diciendo, yo soy ese a que tú persigues, para allá, porque no vas a llegar. Y entonces Pablo dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Pues ve a Damasco y ahí se te dirá lo que debes hacer. Mis hermanos, para allá de correr por ti solo, no vas a llegar. Es lo que le está diciendo Jesús a Pablo. No vas a llegar, no des coces contra el aguijón, porque no es sin sentido. Por eso dice la palabra, también dice, a los necios no le des tu sabiduría. Para allá, al que es necio no le hable, porque es necio. Pues para allá de correr sin Jesús. Entonces, lo que tú tienes que hacer es encontrarte con ese Jesús. ¿Qué pasó? Que lo vamos a ver. A ver, en Génesis, capítulo 32, versículo 30, dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Paniel, dice, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Qué tenía Jacob? Mis hermanos, tenía miedo. ¿Por qué? Porque venía su hermano contra él. Entonces Jacob tuvo miedo. Y cuando se presentó el ángel de Jehová delante de él, dijo, no te suelto, de aquí no te vas, porque solo no puedo. Mi hermano viene contra mí. Y mis hermanos, y esto es lo mismo que nos pasa. Mis hermanos, el pecado viene contra ti y contra mí. Y de la única manera que pueda ser librado y pueda ser fortalecida tu vida es que te aguantes a Dios y le digas, de aquí no me voy, de aquí yo no me suelto. Si no me bendices, no te vas. Si tu presencia no sigue conmigo, como lo dijo Moisés, no quiero que mandes al ángel, no lo quiero. Quiero que vaya tu presencia conmigo, porque como decía David, prefiero 1 y 1000 veces caer delante de ti que delante de mis enemigos, porque ellos no tienen piedad de mí. Y aunque tú me castigues hoy por desobediente y rebelde que soy, al final me bendecirás. Porque no puedes, Señor, tú siempre me amas y siempre corres a mi favor. Y dice tu palabra que Él corre sobre los cielos por tu ayuda y como hijo te trata. Y hay mucha diferencia, mis hermanos. Es que ser tratado por Dios como hijo. Porque cuando tú eres tratado como hijo, mis padres me daban unas cascadas. Mis hermanos me daban. Y yo era rebelde. Y decía, pero ¿por qué me tienen que dar? Pues porque la palabra dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho y la vara la apartará de él. Tú dejes a su hijo correr y verás lo que pasará con él. La Biblia lo dice, búsquelo. Dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho y aquí no podemos darle. Yo digo, pues aquí no, pero en mi casa sí. Y me lo llevo y allí lo casco. Porque, mis hermanos, es que nuestro corazón es rebelde. Y desde que nacemos con esa necedad. Y entonces, nuestro Dios nos dice, pues yo de ninguna manera te dejaré sin castigo. Y entonces Dios nos casca, y muchas veces que nos casca, pero después de que nos casca, viene su mano de misericordia y dice, pero yo te amo, como me decían mis padres, me sonaban y después decía, recuerda que te amo también, recuerda que te quiero, pero yo decía, pero yo no lo veo porque me suenas. Y mis hermanos, hoy le agradezco a Dios todo lo que me dieron. Míreme, si mis padres no ponen freno a mi locura, ¿a dónde vamos a parar? Si tú no le pones freno a tus hijos, mis hermanos, mírame, yo tengo 3 hijos que son maravillosos. Pero si no le pongo freno, me tiran el piso abajo, sí, pero sin nada. Es que empiezan a correr para la sala, pero tienen que parar. Y entonces tengo que decirle, es que la Biblia me lo dice, que la vara te quitará tu necedad. Y tengo que sonarlo, mis hermanos, porque es así. Pero si mis padres no me hubiesen dado a mí, ¿qué sería de nuestras vidas? Es que es así, mis hermanos, corrige al niño y instrúyelo en su justicia. Pero es así, mis hermanos, y entonces nuestro Dios nos trata como a hijos, nos castiga, pero nos dice,
delante de mí tienes que estar. Como dice su discípulo, Señor, ¿y a quién correré? ¿Y a quién correré? Si Pedro le decía, Señor, de ninguna manera te dejaré solo, estaré contigo hasta la muerte. Y después Jesús le está diciendo, apártate de mí, Satanás. Yo decía, ¿qué ha pasado aquí? Tan rápido, así somos de ser desobedientes, mis hermanos, sí. Pero Dios nos dice, yo he orado a ti para que tu fe no decaiga. Yo he orado por ti. Yo he pagado mi vida por ti. Mis hermanos, qué dulce, qué agradable es cuando Dios nos suena, pero como viene también y nos dice, yo tengo misericordia. ¿Se acuerda que les compartí una palabra acerca de la mirada de Jesús? Como Jesús se le paró delante de Pedro y le dijo, yo no vengo a ti para juzgarte, sino vengo a ver si te esté en paz. Como dice su palabra, si tu corazón fuese sabio, a mí se me alegaría el mío. Dios no se agrada en castigarnos, mis hermanos, es que somos desobedientes y somos rebeldes. Mírame, ¿cuántas veces Dios nos ha bendecido con cosas y no le somos fiel con ellos? Es la verdad, mis hermanos. Dios nos bendice con algo, como dice su palabra, en los últimos tiempos pasarían esto. Dios nos bendice con algo material y luego abrazamos aquello y no lo queremos soltar. Y yo diciendo, pero si yo te lo di y como mismo te lo doy, te lo puedo quitar. Entonces, recibamos las bendiciones de Dios, pero no se te olvide de dónde viene tu misericordia y de dónde viene tu socorro, mi hermano. Mi socorro, dice, viene de Jehová, porque Él hizo los cielos y la tierra y Él me cuida y Él corre por mí y Él me ayuda a mí. Entonces, yo como hijo delante de Él, corro a la santidad porque Él es santo. Y soy llamado a caminar en santidad. ¿Que hago las cosas mal? Sí, pero sigo corriendo. ¿Que vuelvo a caer? Sí, mis hermanos, pero voy a seguir corriendo, Señor, hasta que me presente delante de ti. Y cuando mire atrás y tú me concedas ver mi vida, diga, Señor, fui muy desobediente, pero no me detuve, Señor, en el camino. Yo seguí corriendo porque había una esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y había una esperanza de que tú vendrías por mí. Y había una esperanza que me muestra un Dios de misericordia que dice, yo voy y preparo un lugar para ti, para donde yo esté, tú también puedas estar. Y por eso corro en santidad y por eso anhelo caminar en santidad. No porque haga las cosas mal, pararé de correr, seguiré corriendo, Señor, porque no tengo otra salida. Mis hermanos, la iglesia no tiene otra salida. ¿Usted me muestra otro camino? Si me muestra otro camino, vaya, lo cogemos. Pero es que no hay otro camino. Fuimos llamados en santificación del Espíritu a correr. Mírame, nosotros, ¿qué hizo Jesús? Ocupó nuestro lugar. ¿Verdad que sí? En la cruz del Calvario nosotros merecíamos eso. Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso merecíamos tú y yo, ser abandonados por Dios. Y Jesús ocupó nuestro lugar. Pues ¿por qué nosotros no ocupamos el lugar que Jesús llevaba? Si Jesús ocupó nuestro lugar, ¿por qué nosotros no ocupamos el lugar que Jesús vivía? ¿Por qué nosotros no caminamos en pos de esa santidad? Decir, Señor, yo soy rebelde, yo soy desobediente, pero necesito urgente un encuentro contigo. Mi familia lo necesita, Señor, mis hijos mírame. Si nuestros hijos no ven a Jesús, mírame, no hay nada que el diablo le moleste más que ver a Jesús. Mírame, si en la iglesia el diablo no ve a Jesús, nos dejará toda la vida aquí. Dice, ¿para qué? Si no está Jesús no hay nada. Mis hermanos, si Jesús no se muestra en nuestra familia, no habrá un cambio, no habrá una diferencia, no habrá bendición. Tiene que verse Jesús. Tienes que ver a Jesús. Yo cuando vea a Isaac tengo que ver a Jesús. Yo no lo puedo ver a él, porque si yo me fijo en él, veo sus pecados, sus debilidades y su rebelión, como si él se fija en mí, lo ve. Yo tengo que ver a Jesús en ti. Si yo veo a Jesús en ti, ya será diferente, mis hermanos. Entonces nosotros corremos a la santidad, pero tenemos que tener un encuentro. Primeramente tenemos que tener un encuentro con Dios. Y en segundo lugar, ¿qué tenemos que tener, mis hermanos? En segundo lugar, tenemos que negarnos. Tú no puedes llevar una vida cristiana como vivías.
Punto y final. No puedes, mis hermanos. Porque si yo soy vicioso, por ejemplo, me gusta fumar y sigo esa vida, yo no he conocido a Jesús. Yo tengo que aprender a negarme. Como decía alguien, yo tengo que aprender a vivir como si estuviera muerto. Él decía, yo vivo hoy como si estuviera muerto. Como ya estoy muerto, ya ese hombre, ya no puedo hacer lo que hacía yo antes. Ni para irme para las discotecas, ni ponerme a bailar aquí, ni correr para allá, ni pasar la noche por allá. No puedo, ya estoy muerto. Yo tengo que aprender como cristiano y como iglesia o como padre de familia, aprender a decirme, no, ya no puedo hacer esto, no lo puedo hacer. Porque yo corro a una santidad y no lo puedo hacer. Ya tengo que aprender a negar. No puedes llevar una vida cristiana viviendo como vivía santo antes, mis hermanos. Tienes que aprender a decir no. Mis hermanos, yo creo que el cristiano es sabio y es inteligente. La gente piensa que nosotros somos tontos y porque somos sencillos y llevamos una vida, ellos se creen que somos tontos. Yo digo, el cristiano es más inteligente de lo que piensa. El cristiano es sabio porque Dios le otorga su sabiduría, mis hermanos. Y que hoy yo no pueda compartir con las amistades de antes, no significa que yo sea tonto, mis hermanos. Es que yo anhelo algo más. Es que yo corro a una santidad. No puedo ser igual que tú. Pues mis hermanos, tenemos que aprender a decir, ya yo tengo que parar, yo no puedo seguir así, yo tengo que negarme. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Y lo vamos a ver, está en Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateos 16, versículo 24. Entonces, ¿ya son las 10? Madre mía. Perdóneme, es que no me doy cuenta. Bueno, le digo que si me hubiese dado, ya puede ir, los músicos pueden pasar ya. Si me hubiese dado tiempo, te digo que dice en Mateos, capítulo 16, versículo 24, si no terminamos a tiempo, por culpa de los músicos no han llegado, ¿eh? A mí no me echen la culpa, ¿eh? Mateos 16 dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos, fíjate, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué le está diciendo? Niega lo que quieres y sígueme si quieres ser bendecido, mis hermanos. Si quieres bendecir, si quieres hallar gracia delante de Dios y correr en santidad, niégate. Ya no puedes vivir con tu sueño. Ya la vida de millonario que querías vivir tiene que parar ya. Ya tienes que correr en pos de Jesús, mis hermanos. Ya el coche nuevo que quería comprarme, Señor, ya yo tengo que correr en pos de ti. Si tú me lo das, fuiste tú. Yo no corrí en pos de Él, yo correría en pos de ti. En tercer lugar, le digo que como consecuencia, mis hermanos, tenemos que aprender a alinear nuestra vida con Jesús. Mírame, a tu casa y a la mía le conviene la santidad de Dios. Créeme, y lo dice en su palabra, y ahí lo vemos en el Salmo, capítulo 93, versículo 5, dice, tus testimonios son muy firmes, y la santidad, dice, conviene a tu casa. Mis hermanos, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tu padre, a tu madre, a tu familia, le conviene la santidad que Dios te da. A ti mírame, Dios te bendice a toda tu casa por lo que hace, porque tú corres en pos de Él, pues Dios va a bendecir. Mírame, mis hermanos, Dios bendice a Isaac porque él corre con su familia hacia esa santidad. Porque si no corre a esa santidad, dura cosa te es dar cosa contra el aguijón. Porque Dios te va a pinchar, mis hermanos, y te va a meter a las duras, a las malas y a las maduras. Dios sí te va a meter ahí. Porque Dios ama que tú camines en santidad. Porque te tienes que presentar delante de Él en santidad. Te tienes que presentar. No hay otro camino. Tienes que presentarte en santidad. Y si quieres presentarte en santidad, Dios te va a pinchar, mis hermanos. Así que cuando veas que estás haciendo las cosas mal, cuando eres desobediente, digo, Señor, es que me estás pinchando, me estás cascando por hacer las cosas mal, pero me llevas a la santidad. Gracias porque hago estas cosas y tú me llevas a la santidad. Ya no veo mi pecado como algo para decir, Señor, ya estoy perdido, no hay solución para mí. Y digo, no, Señor, son los tropiezos en esta vida, pero que me llevarán a la santidad, porque estas pruebas presentes pesarán un día en su presencia, mis hermanos. Lo que pasé hoy yo pesará delante de Él. Dice que hará un mayor peso de gloria
en el día de nuestro Dios. Sí, Señor, tú eres santo. Gracias por tu justicia, Señor.